Pueden tomar asiento. En esta mañana estamos en Gálatas, el último capítulo de Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versos del 11 al 15. Y en su boletín se supone que haya un bosquejo. Espero que sea de gran ayuda para seguir el sermón en esta mañana. Así que continuamos con Gálatas capítulo 6, versos del 11 al 15. Fíjense que luego de que Pablo hablara acerca del sustento al ministro y del sustento a los necesitados de la iglesia, Pablo entra ahora a su conclusión del libro, entra ahora a sus últimas palabras, a su última exhortación a la iglesia, a nosotros. Pablo estaba enfrentando a los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Este grupo que decía que la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero no solamente por medio de la fe en Cristo Jesús, sino que estos judaizantes le añadían a la salvación las obras, especialmente la circuncisión. Y la circuncisión era un ritual del Antiguo Testamento donde los judíos circuncidaban a los varones como parte de la ceremonia delante de Dios. Y ellos decían que estas ceremonias de Moisés eran necesarias para completar la salvación de los creyentes. Y Pablo una y otra vez nos decía: no, la salvación es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús solamente. Y pasábamos a otro capítulo de Gálatas y Pablo volvía a argumentar de que la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús solamente, sin las necesidades de la obra. ¿Esto quiere decir que las obras no son necesarias? No, para la salvación no es necesaria. Pero sí aquella persona que pone verdaderamente la fe en el Señor Jesucristo, las obras, o sea, la obediencia a Dios es el resultado de un corazón cambiado, es el resultado de una vida puesta en las manos del Señor Jesucristo. Pero las buenas obras nos salvan, es Cristo quien nos salva. Y entonces estamos entrando ahora a estas últimas palabras de Pablo, especialmente Pablo se está dirigiendo a ellos porque ellos se gloriaban, se enorgullecían, buscaban su momento glorioso en sus obras. Y fíjense que esto es como los fariseos del Antiguo Testamento. Los fariseos buscaban las primeras filas entre las sinagogas. Los fariseos hacían ayuno en las plazas para que todos vieran su cara pálida y dijeran: wow, qué espirituales son. Los fariseos añadían trabajo al pueblo cuando ellos mismos no tenían trabajo. Y a pesar de todas estas cosas, ellos se enorgullecían de ser fariseos, de ser los líderes espirituales en el pueblo. Pero realmente a ellos no les interesaba el pueblo. A ellos no les interesaba el bienestar espiritual de Israel. Ellos buscaban las primeras posiciones. Ellos buscaban reconocimiento. Ellos buscaban que se les saludara en las plazas como alguien importante. Pero realmente ellos no les interesaba el pueblo y ellos realmente no conocían al verdadero Dios. Y estas mismas prácticas, estas mismas costumbres, son las costumbres que tienen este grupo judaizante, este grupo el cual el apóstol Pablo le está atacando, le está diciendo que ellos están mal. Ellos seguían con esas mismas prácticas y las querían introducir dentro de la iglesia. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a ver que nuestra gloria está en Cristo y no en nuestras obras. Así que nos ponemos de pie y leemos Gálatas capítulo 6, versos del 11 al 15. Y dice así la palabra de nuestro Dios: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo.
Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardando la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pueden tomar asiento. En estos versos vamos a ver que los falsos maestros, y falsos maestros inclusive en el boletín o en el bosquejo, falsos maestros también pueden sustituirlo por legalistas. Así que falsos maestros o legalistas se glorían en las obras. El creyente se gloría en Cristo. Los falsos maestros se glorían en las obras. El creyente, el cristiano, se gloría en Cristo. Y he dividido este sermón en 2 puntos. Versos del 11 al 13. El falso maestro se gloría en la carne. Y el punto 2, el verso 14 al 15. El verdadero creyente se gloría en Cristo. Así que vamos al primer punto. El falso maestro se gloría en la carne. Fíjense que Pablo en el verso 11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo tenía por costumbre que otra persona escribiera sus cartas. Pero en esta ocasión él dice que él escribe y hace énfasis en esta porción de la carta de Gálatas. Él escribe en letras grandes. Usted se puede imaginar cuando un predicador habla lo suave y de momento llega el punto importante y levanta su voz para hacer énfasis, para que puedan entender y comprender. De la misma manera Pablo lo hace en su carta. Él escribe letras grandes para que podamos entender que esto es algo el cual él le da énfasis. Es algo importante que tenemos que entender. Así que dicho esto, tenemos que prestar atención a esta porción de Gálatas. El falso maestro se gloría en la carne. El falso maestro se autopromociona. Esto es una de las características de los falsos maestros. Se autopromocionan. Estos falsos maestros en la carta de Gálatas realmente no les interesaba la iglesia de Gálatas. Ellos no les interesaba que crecieran en conocimiento de Cristo. Ellos no querían que caminaran en santidad. Ellos no querían que la iglesia realmente encontrara su esperanza, su fuerza en el Señor Jesucristo. Ellos simplemente querían tener ganancia de la iglesia a tal punto que también querían que los judíos no los rechazaran a ellos por ser creyentes, por haber confesado que Cristo es el Mesías, es el Señor. Y por esta razón está el problema en Gálatas. Fíjense que Pablo nos da en el verso 11 el problema central el verso 12, el problema central de Gálatas. Dice: todos los que quieren agradar la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Pablo dice: este es el problema de Gálatas. Ellos quieren que ustedes se circunciden. Ellos quieren que ustedes sigan las ceremonias de la ley. Ellos quieren que añadir las obras a la salvación. Ellos quieren decir que se necesita Cristo, pero para completar la salvación necesita ser circuncidados. Ellos exigían que la iglesia tomara unas acciones que Dios realmente no estaba exigiendo. Ellos querían que hicieran unas prácticas que Cristo nunca enseñó que debían de hacer. Pero estos judaizantes, este grupo de falsos maestros, tenían otros propósitos en su corazón. Estos falsos maestros querían la autopromoción, querían que las personas lo miraran. En otras palabras, usted puede imaginar un falso maestro, un judaizante, pararse frente a la iglesia y literalmente decir: mírenme, 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 miren lo que hago que la iglesia se circuncide. Mira lo que hago que la iglesia siga las ceremonias de Moisés. Miren lo que hago, soy el líder espiritual entre ellos. A ellos les gustaba que le siguieran. Estos falsos maestros les encanta que le sigan, que le alaben. En otras palabras, que le glorifiquen. Estos falsos maestros, quizás si los tomamos de la iglesia de Gálatas,
en los primeros siglos y lo traemos al siglo XXI en estos días, ¿cómo se verían estos falsos maestros? ¿Cómo se verían en las redes sociales entre el pueblo? Ellos hubiesen posteado cuántas asistieron a su iglesia hoy. Ellos hubiesen puesto fotos de cuán alegre y cuán fantástico está la congregación. Ellos hubiesen puesto cuántos libros han comprado y cuántos estudios bíblicos, cuántos estudios académicos han adquirido. Ellos hubiesen hecho todo lo posible para que la gente los mirara a él o a ellos para ganar seguidores. Pero lo triste es que no solamente ellos quieren seguidores. Ellos ponían una carga pesada sobre la iglesia. Ellos les requerían seguir unas ceremonias que realmente no tenían que seguir. Ellos no les interesaba realmente que la iglesia creciera y que observaran todo lo que Cristo había enseñado. A ellos no les interesaba realmente el interior de las personas, la raíz del problema. Ellos no miraban el corazón. Ellos no trabajaban para que las personas se deleitaran, se gozaran, encontraran reposo en el Señor Jesucristo. Ellos simplemente imponían acciones, comportamientos exteriores, rituales exteriores. Ellos miraban la carrocería, ellos miraban lo de afuera. Y si lo de afuera se veía bien, entonces para ellos todo estaba bien porque lo hacía lucir bien. Pero realmente a ellos no les interesaba dar estudios bíblicos para que vinieran a los pies de Cristo. A ellos no les interesaba presentar sermones que estuvieran centrados en Cristo para que las personas encontraran descanso y salvación en Cristo. Ellos simplemente imponían ceremonias externas. Fíjense, estos falsos maestros, además de querer agradar a los judíos, ellos también querían ser líderes espirituales. Por alguna razón ellos encontraban ser líder espiritual algo lucrativo, algo de gran valor, algo que los llevaba a una posición más arriba que los demás. Y esto era lo que ellos buscaban, es ser líderes espirituales para ser halagados. Como dije antes, estos eran judíos que señalaban a Cristo como el Mesías, pero en cierta manera tenían vergüenza de lo que eran. Tenían vergüenza de seguir a Cristo y seguían con las mismas tradiciones que los fariseos. Fíjense en Mateo 23, 6 al 7 dice: aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Ellos querían tener las primeras posiciones. Ellos querían estar en los banquetes más importantes. Ellos querían ser saludados como personas de gran valor. Ellos querían que le llamaran maestro, rabí, líder espiritual. Pero lo menos que ellos hacían eran llevar a la iglesia a observar, a guardar, a meditar en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Como dije antes, en estos tiempos usted puede identificar un falso maestro por lo que pone en sus redes sociales. En lugar de dar descanso en Cristo, ellos ponen carga, legalismo, rituales, acciones que el cristiano debe tener para realmente ser creyente. Hermano, en los tiempos de antes yo había usado esta ilustración. Muchos decían que la televisión era la cajita de Satanás. Muchos condenaban ir al cine. Inclusive ir a la playa, ir a una piscina, usar pantalones, usar maquillaje, recortarse el pelo. Era pecado. Era una carga que le ponían a las personas. Los hombres no podían tener barba o pelo largo, pelo muy corto. Esto eran cargas que se ponían a las personas. Y entonces, ¿qué creaba este tipo de carga? ¿Qué creaba este tipo de rituales? Pues las personas decían: espera, si yo tengo una buena apariencia exterior, si yo tengo un buen padecer, si mi líder dice que estoy bien, entonces estoy bien, cuando realmente en su corazón estaba lejos de Dios.
Estaba lejos del Salvador. El falso maestro es un hipócrita. El falso maestro es un hipócrita. Fíjense lo que dice Pablo en el verso 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardando la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en su propia carne. Fíjense lo que dice el 12. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ellos estaban avergonzados de la cruz. Ellos no querían realmente tener que lidiar con los judíos, porque ellos querían realmente la apariencia externa. Pero estos judaizantes no guardaban la ley que ellos pedían al pueblo que guardaran. Estos judaizantes señalaban toda una lista de lo que usted tenía que hacer, pero ellos mismos no guardaban esa lista. Fíjense en Mateo 23, 2 al 5 dice: los escribas y los fariseos se han sentado en la catedral de Moisés, de modo que hacen y observan todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y hacen, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y los ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Los falsos maestros son hipócritas, porque los falsos maestros te dan todos los requerimientos, te dan toda la ley, te dan todo lo que tienes que hacer, pero ellos mismos no lo hacen. Pero ellos mismos no la guardan. Y muchos dirán: pero pastor, ¿qué diferencia tiene un judaizante conmigo? Yo siento que soy un hipócrita. Yo siento que le exijo a mi hijo algo y yo mismo no lo hago. Yo siento que le exijo a mi esposa, a mi esposo algo y yo mismo no lo hago. Yo espero de mis hermanos cristianos que guarden ciertas prácticas y yo mismo no las hago. ¿Qué diferencia entonces tiene un judaizante, un falso maestro conmigo? Hermano, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Si usted identifica que usted es hipócrita, pues entonces usted se está identificando muy bien. Y debe de tomar acción ante esa identificación, ante esa autoexaminación. Pero hay una diferencia bien grande entre el falso maestro y el cristiano. El falso maestro realmente no ve mal lo que hace. El falso maestro no ve mal, no identifica sus pecados, no identifica sus cargas, no identifica sus iniquidades como algo el cual él tiene que mortificar y trabajar. El falso maestro dice: yo estoy libre de manchas, yo estoy libre de culpas, yo he guardado todos los rituales de la ley, yo he trabajado con diligencia, yo he sido obediente a todo. El falso maestro se engaña a sí mismo. Pero el creyente le duele ser hipócrita. El creyente confiesa que es pecador y sabe que es pecador. El creyente sabe que mentir es pecado. El creyente sabe que codiciar es pecado, que la inmoralidad sexual es pecado, que el deseo carnal es pecado. El creyente sabe que no honrar a su padre y a su madre es pecado. Sabe que usar el nombre de Dios en vano es pecado. El creyente sabe que está mal y reconoce que está mal y quiere hacer lo que está bien. El verdadero creyente quiere obedecer la ley de Dios. El verdadero creyente quiere obedecer a su Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. El verdadero creyente quiere observar todo lo que Cristo ha enseñado. Y hermano, eso nos hace bien diferente. El hipócrita dice: yo estoy bien con lo que yo hago. Pero el creyente dice: yo estoy mal con lo que yo hago. Yo sé que peco. Yo reconozco que estoy mal. Pero encuentra también a su vez su esperanza y su descanso en el Señor Jesucristo. Esto nos carga. Esto nos carga. El falso maestro nos carga a nosotros. Porque en ese sentido ellos no ven su hipocresía, ellos no ven su falta. Y con eso ellos cargan a la iglesia, cargan a los creyentes, llevándoles cargas pesadas en donde el creyente no disfruta de la libertad cristiana. No disfruta de la libertad que hemos tenido en Cristo.
Y cuando usted está bajo la influencia de un legalista, cuando usted está bajo la influencia de las enseñanzas de un falso maestro, usted sabe qué va a ocurrir. Usted no va a disfrutar la libertad en Cristo, sino que va a ver todo malo. Todo es malo, todo es prohibido, todo es pecado, todo es ley. Y estos falsos maestros no ofrecen gracia. Y hermano, no le estoy diciendo, no le estoy predicando para que usted haga lo que usted quiera hacer, no. Hay un gozo en estar en Cristo. Hay una libertad en Cristo. Hay unos rituales que Cristo ya los cumplió en la cruz del Calvario y hemos sido libertados para vivir bajo obediencia en Cristo Jesús. Y hermano, la Biblia es bien clara con lo que nosotros no debemos hacer y lo que debemos de hacer. Si la Biblia no nos prohíbe ciertas cosas, entonces hermano, tenemos libertad en Cristo para disfrutar de la creación que Dios nos ha dado. El falso maestro te pone el legalismo y te dice: no puedes salir, no puedes tener esta ropa, no puedes tener esta otra ropa, no puedes peinarte, no puedes hacer ciertas cosas, no puedes. Y al parecer todo está mal. Y hermano, no estoy predicando en contra de la modestia. Yo creo que la mujer cristiana debe ser modesta y se debe vestir según lo que ella es, una mujer en Cristo que se guarda para su Dios y para su esposo. Pero lo que estoy hablando son de cargas innecesarias. Cargas, leyes, reglas puestas por hombre que Dios nunca puso. Los falsos maestros te llevan a esto. Los falsos maestros, en resumidas cuentas, lo que estoy diciendo es que el falso maestro te da todo el tiempo ley, pero no te ofrece la gracia en el Señor Jesucristo. No te ofrece el perdón en el Señor, no te ofrece el descanso en Cristo Jesús. Y otra de las cosas es que el falso maestro esconde la cruz. El falso maestro esconde la cruz. Fíjense, el verso 13 dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, son hipócritas, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Fíjense el verso 12 al final: solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Los falsos maestros esconden la cruz. Lo había repetido antes 2 veces. Estos judaizantes querían agradar a los judíos. Y para poder agradar a los judíos tenían que esconder la cruz. Y no estoy hablando de la cruz, no estoy hablando de la madera en sí. Estoy hablando de lo que significa la cruz, en donde murió el Señor Jesucristo. Los falsos maestros, si presentan a la cruz, entonces presentan gracia. Pero ellos esconden la cruz para presentar ceremonia, para presentar obras, para presentar ley. Así que los falsos maestros esconden la cruz. ¿Por qué? Ellos te dicen: guarda la circuncisión, guarda la ceremonia, guarda esta ley. Y entonces ellos creen que la salvación es por obra y la pintan de esa manera. Entonces se esconden la cruz del Calvario. Hermano, ¿y cómo esto se vería hoy día? ¿Cómo los judaizantes se verían hoy día? En estos tiempos también ocurre. También hay personas que se esconden la cruz para no tener problemas. Esconden la cruz para tener paz. Esconden la cruz para que todo esté en armonía. Cristo para ellos era un problema. Identificaban a Cristo como el Mesías, a Jesús como el Mesías, pero al final del día era problema para estos falsos maestros. ¿Por qué? Porque si ellos sacaban la cruz, si ellos mostraban la cruz de Cristo, entonces señalaban a todos como pecadores. Y era imposible, hermano, que un judío, un judaizante sea pecador. Ellos guardan la ley, pero la cruz señala que todos son pecadores. La cruz también señala que la única salvación es por medio de la cruz. Que la única salvación para el pecador se encuentra en la cruz del Calvario. No es por la ley, es por la cruz. Si ellos también sacaban la cruz, ellos tenían que identificar que la fe solamente, en Cristo solamente, es suficiente. Es suficiente. Y si ellos mostraban la cruz, dejaban saber que por medio de las obras nadie puede ser salvo.
Hermano, ¿qué representa la cruz? Representa salvación, representa vida eterna, representa el sacrificio de Cristo, donde Él derramó su sangre para el perdón de los pecadores que vienen en arrepentimiento a Él. La cruz representa ser salvo solamente por las obras de Cristo, sin las obras de los hombres. Entonces ellos se avergonzaban de la cruz. La cruz era una vergüenza para ellos. Hermano, ay de nosotros si algún día nos avergonzamos de la cruz de Cristo. Si usted ve el boletín, dice: predicamos a Cristo y a este crucificado. Pobres de nosotros si en algún día, en algún momento nos avergonzamos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No podemos avergonzarnos del Evangelio, que es poder de Dios para salvar a los pecadores. Si algún día usted se avergüenza de la cruz, entonces tiene un gran problema. Debemos de predicar que solo por medio de Cristo se puede tener paz con Dios. Hermano, el mundo entero está en enemistad con Dios, porque está en pecado, porque vive en iniquidad, porque vive en desobediencia en contra de Dios, y lo único que lo puede reconciliar es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ay de nosotros y pobre de nosotros si algún día caemos en esta tentación de seguir las influencias del mundo, de no querer ofender, de no querer señalar a nadie, de no querer vaciar la iglesia por predicar la cruz del Calvario. Esto es lo que hacen muchos hoy día. Hermano, hoy día hay muchas iglesias llenas, megas iglesias, en donde su adoración parece que usted va a un club nocturno, con las luces bajas, con humo, con guitarra, con todo este tipo de instrumentos, y apela a las emociones de las personas, pero realmente no hay palabra de Dios, no hay evangelio. Donde la predicación, en lugar de llamar al pecador al arrepentimiento y construir a la iglesia en la palabra de Dios para toda buena obra, lo que hacen es una predicación automotivadora. Una predicación donde usted se sienta campeón y dueño del mundo entero. Y realmente no hay palabra de Dios tampoco. No está Cristo en medio de ellos. Porque se han avergonzado de la cruz de Cristo. Iglesias que no parecen iglesia. Pastores que no parecen pastores. Miembros que no parecen miembros. Porque se han avergonzado de lo que representa la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ay de nosotros que sigamos esta generación de cristal, esta generación débil. Nosotros predicamos a Cristo. Ofenda a quien ofenda. Haga triste a quien haga triste. Debemos de predicar a Cristo y a este crucificado. Hermano, es mi sueño. Mi sueño personal como pastor es poder tener una iglesia de 250 a 300 personas. Ese es mi sueño. Tener una iglesia reformada de 200 personas a 300 personas. Pero si para lograr eso tenemos que esconder la cruz del Calvario, si para lograr eso tenemos que buscarla cómo influenciar al mundo con su método, si para lograr eso tengo que avergonzarme de la cruz del Calvario, mejor nos quedamos con 60 a 80 personas. No nos avergonzamos de la cruz. Predicamos la cruz, amamos la cruz, vivimos la cruz. No estoy diciendo la cruz per se, estoy diciendo lo que significa el sacrificio de Cristo allí en la cruz del Calvario. Y el punto 2, el verdadero creyente se gloría en Cristo. El falso maestro se gloría en la carne, esconde la cruz, las primeras posiciones, las leyes ceremoniales, todas estas cosas se gloría el falso maestro, pero el verdadero creyente se gloría en Cristo. Nos gloriamos en la cruz de Cristo, dice Pablo, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, el verso 14, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué significado tienen estas palabras de Pablo? El creyente se gloría en Jesús. Nos gloriamos en la cruz.
Nos gloriamos en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Pablo dice en Romanos 3, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Hermano, estábamos muertos, sin la capacidad de procurar a Dios, de producir buenas obras delante de Dios. Vivíamos en mentira, centrados en nosotros mismos. Éramos verdaderos hipócritas. Y nuestras vidas estaban llenas de todo tipo de inmoralidad. Hermanos, vivíamos en miseria y en pecado, sin Dios en este mundo. No había nada en nosotros que llevara a Dios a salvarnos. No había nada especial, nada bonito. Éramos pecadores, de espaldas a Dios, ofendiendo a Dios constantemente, en pensamiento, acción y obras. En todo momento ofendíamos a Dios. No había nada en nosotros. Dios no dijo, voy a escoger a esta persona para salvación porque es un buen miembro para mi equipo. Es de gran beneficio. Éramos pecadores muertos, sin la habilidad de agradar a Dios. Pero Dios se plació, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. A Dios Padre le plació enviar a su Hijo Jesús al mundo. Jesús, por amor al Padre y a nosotros, le plació vivir una vida perfecta aquí en la tierra, cargando nuestros pecados en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo le plació aplicar la salvación de Cristo en nosotros, dándonos un corazón nuevo. Aquí vemos la obra de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para salvarnos, para redimirnos, para perdonar nuestros pecados, para darnos la promesa de la vida eterna. Y hermano, yo le pregunto, ¿en dónde estaba usted en el trabajo de la salvación? ¿En dónde estaba usted? Porque no lo veo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿En dónde estaba usted en el trabajo de la salvación? ¿Qué tenemos nosotros que ver con el amor de Dios derramados sobre nosotros? ¿Qué tenemos que ver con eso? ¿Qué hicimos para que nuestros pecados fueran perdonados y borrados? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Usted sabe la respuesta? Nada. Hicimos absolutamente nada. Dios lo hizo todo. Muertos en pecado, Él nos dio vida. Perdido en las tinieblas, Él nos llamó a la luz. Sin esperanza, nos dio esperanza y una vida que sobreabunde. Hermano, y no solamente nos dio la salvación, sino también nos mantiene en pie. Yo les pregunto a ustedes entonces, ¿qué hacemos ahora para mantenernos en pie en Cristo Jesús? ¿Qué usted hace para mantenerse en Cristo Jesús? ¿Qué hace usted? ¿Sabe cuál es la respuesta? Nada. Usted hace nada para mantenerse en Cristo Jesús. El que lo mantiene firme, el que lo mantiene cerca, el que es fiel, es Dios mismo. El Espíritu Santo lo mantiene en pie, lo mantiene cerca, unido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Porque si lo vamos a ilustrar, usted corre, usted sigue corriendo y corre. Si usted se le da rienda suelta a su carne, usted va a correr sin dudarlo lejos de Dios. Y el Espíritu Santo lo mantiene recordando que usted es hijo de Dios. Lo mantiene, le recuerda usted las promesas de Dios en Cristo Jesús. Hermano, nosotros somos literalmente sostenidos por Dios. El Padre nos sostiene, el Hijo nos sostiene, el Espíritu Santo nos sostiene. Somos literalmente sostenidos por Dios. ¿Usted sabe por qué no desmayamos? Por la gracia de Cristo. ¿Usted sabe por qué no vagamos en el mundo sin esperanza? Por la gracia de Cristo. Hermanos, somos débiles. Somos débiles. Diariamente tentados. En muchas ocasiones caemos. Y parece al final del día que no podemos cumplir lo que Dios nos pide.
Pero hermano, en Cristo Jesús cumplió todo en nuestro lugar. Fue obediente en nuestro lugar. Él nos representa delante del Padre y nos llama justos, nos llama salvos, nos llama perdonados y nos da la promesa de la vida eterna. Hermano, nosotros no tenemos nada que ver con la salvación, ni tenemos nada que ver con nosotros hoy permanecer en el cristianismo, permanecer en Cristo Jesús. Nada tenemos que ver. Y entonces, ¿en qué nos debemos de gloriar? ¿En la carne? Pablo diría, de ninguna manera. Nos gloriamos en Cristo Jesús, quien hizo todo por nosotros, quien nos salvó. Hermano, cuando usted está débil y usted piensa que se acabaron las opciones, Cristo es la mayor opción. Cuando usted es tentado, Cristo lo sostiene. Cuando usted cae en pecado, Cristo lo restaura. La hermosura del evangelio es que Cristo hizo todo por nosotros. Y sí, Él nos requiere obediencia, pero somos pecadores, somos débiles, y Cristo cubre nuestras debilidades y perdona nuestros pecados. Nuestra gran gloria es en Cristo Jesús. El creyente, esto nos lleva a que el creyente ha sido crucificado para el mundo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que el creyente ha sido crucificado para el mundo? Hermanos, Pablo dice en Filipenses 3:5, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley, fariseo. Pablo está diciendo, este es mi linaje, yo soy un verdadero judío, yo guardo verdaderamente la ley. Pero que Pablo dice en el verso 14, dice, crucificado soy para el mundo. Una vez Pablo predica a Cristo Jesús, predica de la cruz, presenta la cruz, entonces él ha sido crucificado para el mundo, él está muerto para el mundo. Ya los judíos no lo valoran, sino que él está muerto para el mundo. ¿Por qué? Porque Pablo exalta a Cristo, porque Pablo ofrece a Cristo, porque Pablo vive para Cristo, porque todo en la vida de Pablo es Cristo. Ahora mi pregunta es, ¿está usted crucificado para el mundo? ¿Está usted crucificado para el mundo? Las personas que están alrededor de usted pueden decir que usted exalta a Cristo. En su trabajo, en su comunidad, sus amigos, en sus clases, ellos pueden decir, ella exalta a Cristo. Él vive para Cristo Jesús. Su gran Salvador se le ve. Porque habla de Él. Tu vida es una que se caracteriza de principio a final, como una persona que quiere, que anhela, que desea exaltar a su Salvador. ¿Está usted crucificado para el mundo? Y no de esta manera nada más, sino fíjense que Pablo dice, el mundo está crucificado para mí. Pablo dice, nada hay en el mundo más importante que nuestro Señor Jesucristo. Nada hay más lucrativo, más hermoso que nuestro Señor Jesucristo. Hermano, usted muestra a Cristo y exalta a Cristo, o como dije antes, usted esconde la cruz para guardar la paz y las amistades. Aún Cristo no es el todo para ti. Fíjense que fue el todo para Pablo. Pablo en Filipenses 3:8 dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Hermano, si usted no ha muerto para el mundo, déjeme exhortarle que tome todo por basura, porque Cristo es mucho más glorioso, mucho más hermoso, mucho más fiel que cualquier cosa que este mundo le pueda ofrecer. Y fíjense, para terminar, Pablo dice en el verso 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino en la nueva creación. Pablo dice, no hay nada en el mundo que te pueda hacer salvo. No hay ningún ritual en el mundo que pueda ser salvo.
Usted puede ir caminando en rodillas 2, 3 millas, 4 millas y usted no va a ser salvo. Usted puede dejar de comer carne toda su vida y no va a ser salvo. Usted puede hacer plegaria, yo no sé a quién, por muchas horas y usted no va a ser salvo. Usted puede encerrarse en la montaña más alta, más sola, para meditar por 3 años y usted no va a ser salvo. Usted puede creer que es el mejor padre, la mejor madre, el mejor esposo, la mejor hija, el mejor tío, el mejor abuelo. Y si esa es su esperanza, déjeme decirle que usted no va a ser salvo. Es la nueva creación. Y aquí cierto debate, pero la nueva creación creo que va conectado con lo que Pablo dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, son hechas nueva. La única salvación para un ser humano es Cristo Jesús. Cuando una persona pone la fe en Cristo, viene a ser una nueva criatura, le dan un nuevo corazón, sus pecados son perdonados y tiene una nueva vida en Cristo Jesús. Así que si usted no ha venido a los pies de Cristo, déjeme decirle y exhortarle que Cristo es la única salvación. Nacer de nuevo solamente se encuentra en Cristo Jesús. Si usted vive sin Cristo, está dirigido a la perdición. Así que, hermano, hemos visto que el falso maestro se gloría en la carne y el verdadero creyente se gloría en Cristo Jesús. Hermanos, vivamos para Cristo. No escondamos ni nos avergoncemos de la cruz del Calvario, sino que la presentemos como nuestra gran gloria, porque en ella encontramos nuestra salvación y nuestro hermoso Salvador. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias por la predicación, mi Dios. Te pido que tú la bendigas, mi Dios, y que el Espíritu Santo obre en medio de la congregación. Ayúdanos a ser iglesia que demuestre a Cristo, iglesia que no se avergüence de la cruz del Calvario, iglesia que ame y viva para Cristo. Una iglesia no legalista, una iglesia no farisea, sino una iglesia que presente a Cristo, Señor, que en las debilidades de los miembros ofrezcamos a Cristo. Que en la falta de Cristo en la vida de un pecador ofrezcamos a Cristo. Que en la alegría y en el triunfo ofrezcamos a Cristo, a quien se le debe rendir toda honra y toda gloria. Dios, ayúdanos a ser una iglesia cristocéntrica en donde Cristo es el todo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.